esta tarde perfecta, que no tengo dudas que será perfecta y probablemente nos falte tiempo, junto a una destacada profesional del ámbito de la psicología, que ha dado infinidad de conferencias, que es multifacética, además que ha escrito trabajos, libros, y para nosotros es un gusto recibirla aquí en esta tarde perfecta, a la profesional, a la doctora Yamily Aguada. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes, bienvenida. Genial esta tarde, empezando tomando cafecito, charlando contigo, Robert, que ya empezó la tarde perfecta. Empezamos una tarde perfecta y se va a poner mejor todavía. Así va a ser, lo mejor está llegando, dice el... Lo mejor está por venir. Doctora en psicología, licenciada en teología. Sí. Qué combinación, ¿no? Sí, porque la mente siempre está ligada, muy ligada a la espiritualidad. Es muy difícil separar. Y también tener ese plus de desarrollar nuestra espiritualidad hace que uno esté cada vez también más sano emocional y mentalmente. Me recuerda a una frase que leí atribuida a Albert Einstein. No puedo acreditar que efectivamente la haya dicho él, ¿verdad? Decía algo así como: la ciencia sin la religión es renga, la religión sin la ciencia es ciega. Exactamente, me encanta. Es así mismo es. A veces decimos que la ciencia o la razón se opone a la fe. ¿Verdad? No se oponen. Van en la misma dirección. Los dos apuntan al conocimiento. Solamente que la razón humana está basada en una ciencia limitada. Limitado conocimiento humano. Claro. ¿Verdad? Porque imagínate lo que eran las ciencias médicas a comienzos del siglo XX. No, es lo mismo de ahora. Claro. Entonces, en ese tiempo decíamos, hasta acá la ciencia puede. ¿Verdad? Y esa ciencia, tratar de entender a Dios, que es justamente un ser infinito, con superpoderes que nosotros no tenemos, ¿verdad? Entonces es difícil. Pero justamente la fe entonces nos hace avanzar más en el conocimiento divino, infinito, y la lógica, la razón humana o la ciencia humana nos limita. Yo tengo la sensación de que en más de una oportunidad la ciencia ha buscado refutar la existencia de un ser superior, exacto, así de una entidad divina. Sí. Pero me parece también que en más de una oportunidad ha llegado a un callejón sin salida en el que no hay alternativa, ¿verdad? Sí. Y que no hay forma de explicar algunas cosas que aún son inexplicables. Es que le llamamos milagros, ¿verdad? Entonces, el milagro cuando la ciencia no tiene una explicación lógica, científica, ¿verdad? Claro. Yo misma fui parte de un milagro, ¿verdad? Yo tuve hace 25 años tuve cáncer. Y un día antes que estaba ya programada una histerectomía total, porque tenía cáncer de útero, con metástasis en el pulmón. Un día antes, teniendo yo una de las mejores profesionales médicas, como médica de cabecera, teniendo todos los estudios que me realizaron eran los mejores lugares, ¿verdad? El diagnóstico era luego muy, muy claro, y también el pronóstico era muy malo. Un día antes yo clamé, le pedí a Dios ayuda, le dije papito del cielo, le dije, pues le digo papito, papito del cielo, le dije, por favor, sáname, le dije, ¿verdad? Un día antes de la operación amanecí sana, inexplicablemente, según la ciencia. Sí, yo amanecí sana. Me voy a hacerme la ecografía preoperatoria. Yo no sabía que amanecí sana. Yo no sentí nada. Yo dormí a las 8 de la noche. Mi doctora en su ecógrafo vio que estaba el tumor. Se asustó. Cuando le ve a tu doctora asustarse, no es nada simpático. No, para nada. Y me voy. Ella llama a su amigo, el ecografista, le dice, va a hacerle mañana, quiero que le haga una ecografía. A las 7 de la mañana yo estuve ahí, me hace la ecografía y no hay nada. Y me dice, ¿por qué tu doctora te mandó junto a mí? Y quedó mal mi doctora. Porque no había nada, no había tumor, no había nada. Le habré dicho, ¿para qué me enviaste? ¿Para qué me hiciste levantar temprano? ¿Qué es lo que es eso? ¿Verdad? Inexplicablemente. Y nunca jamás volvió a la enfermedad. Y nunca me dice que vio nada. O sea, después de eso tuve 2 hijas. Ya enseguida lo tuve 2 hijas. Nosotros somos el milagro. Somos los milagros andantes, ¿verdad? Que nuestro cuerpo funcione. Todo, cuando abrimos nuestros ojos realmente y vemos, nos miramos a nosotros mismos, miramos la naturaleza, miramos todas las maravillas, inclusive la tecnología que somos capaces de crear. Somos una maravilla. Veía hoy declaraciones del astronauta que están de regreso ya con esta misión de Artemis que circunvaló a la Luna y está en proceso de regreso a la Tierra.
y no recuerdo el nombre de ella, pero había una foto en la cual ella está en la nave mirando hacia la Tierra y decía, la Tierra es el milagro. O sea, ¿por qué buscamos afuera exacto, así lo que mismo tenemos adentro? Sí. Pero parece que necesitamos salir como que no vemos toda la maravilla como que ellos para poder darnos cuenta exacto. de el tesoro que tenemos y que no cuidamos y no valoramos tampoco. Exactamente. Nuestra atmósfera es un escudo. Es un escudo que nos protege las radiaciones de todo el, de todo el infinito, ¿verdad? Las infinitas galaxias. Podemos estar protegidos acá por el escudo que es nuestra atmósfera. Eso está en la Biblia. Habla del escudo de la tierra, que Dios puso un escudo a la tierra y nuestra atmósfera. Tal cual, literal. 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 Entonces, los astronautas cuando van afuera siempre corren un riesgo mayor porque todas las radiaciones cósmicas ellos están recibiendo en su cuerpo, ¿verdad? Porque salieron del escudo. Por eso es que hasta ahora todavía no podemos colonizar, quedarnos. No podemos ir demasiado lejos. No podemos quedarnos por ahí. Podemos ir a visitar. Tan lindo es esto. ¿Para qué? Yo siempre digo, ¿para qué nos queremos ir? Si está tan lindo esto. No hay no creo que haya nada mejor en el vecindario. Es así mismo. Somos únicos. Maravilloso nuestro planeta. Estábamos, antes de darte la bienvenida, tuvimos una comunicación con el CEO de Paraguay Ciberseguro y tocábamos un tema sobre este caso que ocurrió en la República Argentina, donde un joven adolescente con un arma ingresó al colegio y atacó a compañeros, mató a uno lamentablemente, un chiquito de 13 años, hirió a otros 8. Y recordé una premisa, o no sé si es una premisa, pero sí una especie de interrogante de la ciencia, ya que comenzamos hablando con eso, que dice, ¿el hombre nace bueno y la sociedad lo pervierte? ¿O el hombre nace con maldad y la sociedad lo amolda? Ese es el gran debate científico, ¿verdad? Ya venimos genéticamente dañados o la sociedad nos daña. Ahora, te puedo explicar desde el punto de vista teológico, bíblico, ¿verdad? Según el punto de vista teológico, nosotros ya venimos dañados, genéticamente dañados. Justamente el famoso concepto de pecado, que es siempre mal interpretado, lastimosamente. Pecado es hacer cosas malas, eso pensamos. O Dios un aguafiesta que nos dice, no, haga esto que da gusto, y nos da, no, entonces eso es pecado. No, el concepto bíblico de pecado es daño genético. Ese daño genético que empezó en nuestros primeros padres y como es un daño genético del ADN va de generación en generación. Entonces uno nace ya con una tendencia al mal. Eso es lo que dice la teología. Nacemos con una tendencia al mal. Vamos a imaginar que eso no es cierto. Nacemos vamos a imaginar vamos a decir que vamos a imaginar el otro escenario. Nacemos perfectos y la sociedad nos corrompe. Pero ¿quiénes forman la sociedad? Son los seres humanos. No son seres extraterrestres los que formaron nuestra cultura. Entonces al final otra vez el ser humano es el que está contaminando a otro ser humano y esos seres humanos de alguna forma están dañados, por eso están dañando a otros. O sea, vamos al tema de que hay nomás un componente genético que nos hace inclinarnos al mal. Nos atrae la macanada. Exacto. Con los bebés se nota. Bebés recién nacidos, ellos aprenden a manipular. ¿verdad? Pero un bebecito, ¿verdad? Claro. Vos le tenés en brazo y está con chulina. Le bajás y llora. Eso es manipulación. Le levantás y para de llorar. Le colocás y vuelve a llorar. Eso es manipulación. Claro, así son. Sí. O un niñito que comienza a gatear, ¿verdad? Un año por ahí y comienza y ve los agujeritos de los enchufes. Claro. ¿Por qué rayos le atrae justo el agujerito, el enchufe le atrae? Sí, justo. Y mira, si yo vi bebé así, mira, así, no están ahí. Y ahí va el dedito. ¿Cómo picó? Claro, o mete tenedor como me enteré. Sí, hebillitas. Sí, hebillita. Sí, metálico justamente. Claro. Algo le atrae al mal. Entonces, eso, ¿cómo explicamos eso? Claro. Si somos tan perfectos y después la sociedad no, ¿por qué es que ese bebé, creo que alguna vez mire y te fijes, sin que se le vea, comienza a mirar así tú? No hay nadie y dice, puedo meter el dedito. Ahí, claro. Pues si no puede ser. Sí. Mi bebé haciendo eso, ¿verdad? Uno no puede creer. Sí. Desde bebecito aprendimos ya. ¿Quién nos enseñó a manipular? ¿Quién le enseñó a un bebé de 2, 3, 4 días, una semana, 2 semanas a manipular?
que llorando va a conseguir lo que quiere, ¿verdad? No, solito. Entonces, esas son ciertas evidencias tempranas de todo esto. ¿Cómo se integra la salud mental y la vida espiritual en la búsqueda del bienestar? Bueno, nosotros somos un paquete de espíritu, alma y cuerpo. La psicología pura, así, sin la teología, solamente se adecua a estudiar la mente o alma. Claro. La traducción del griego al español es alma o psiquis. Okay. Psiquis, ¿verdad? Solamente la psiquis. Si la psique está dañada, la psicología se encarga. Pero si la psique está dañada y hay fe, y eso está comprobado, muchísima investigación científica también acerca del poder de la fe para ayudar a sanar, ¿verdad? No solo mental y emocionalmente, sino físicamente también, ¿verdad? Entonces, ese componente de la fe acelera el proceso de sanidad emocional, mental o física. Cuando no hay fe, es como ya de entrada el ser humano se siente solo en su lucha. De entrada ya la motivación no es tanta. Claro. Para que ya no tiene fundamento, muchas veces no tiene fundamento su vida, no tiene un propósito de vida, no siente que tiene una misión que cumplir. Entonces le cuesta más la recuperación, porque ya la motivación misma está fallando. Claro. Y también... O sea, todo arranca desde una concepción espiritual, desde la fe. Desde la fe, sí. De ahí comienza todo. La fe es, vamos a decir, es una fuerza que impulsa a la sanidad, no solamente a la sanidad, al bienestar emocional, en el caso de que no haya heridas emocionales. Claro. Es la que impulsa. Justamente es un componente muy importante. Eso yo veo en el consultorio. Yo hago veo una diferencia, porque muchas veces yo tengo pacientes que tienen fe y otros que no. Claro. A los que tienen fe avanzan rapidísimo, se acelera su proceso de sanidad emocional. Y los que no tienen fe les cuesta más. Mucho más. Cuando hablamos de fe, no hablamos específicamente de, no sé, la Iglesia Católica, Apostólico Romano. Cuando hablamos de fe, hablamos de la creencia en un ser superior que rige más allá de el Dios Todopoderoso. En mi caso, cuando hablo de fe, hablo de un Dios todopoderoso, el Dios bíblico. Ya sea que te llames evangélico, católico, pero el Dios de la Biblia. En mi caso, cuando menciono la fe. Pero... no significa pertenecer a una iglesia, a una congregación, no significa. Por eso es la creencia en algo superior. En Dios, sí, en el ser superior. En este caso, claro. En este caso que yo hablo nosotros somos católicos, sí. Exacto. Pero, no sé, hay budistas, hay mil otras formas, ¿verdad? Exactamente. En este caso estamos mencionando al Dios bíblico. Te preguntan, ¿en qué punto la psicología y la teología dejan de ser opuestos y empiezan a trabajar juntos? Cuando justamente la persona acepta su necesidad espiritual, primeramente. Reconoce su necesidad espiritual. Eso la Biblia le llama pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu no es pobreza como nosotros la entendemos. Es el reconocimiento de la persona de que ella no puede sola y necesita de un ser superior, necesita de Dios. Ahí comienza entonces el trabajo de Dios en la persona, porque ya le está autorizando para que actúe. Y ahí comienza él a ayudarnos en el proceso de sanidad mental. Es el famoso caso cuando tenés un problema demasiado grande, la carga ya es demasiado pesada, ya no hay forma de sobrellevarlo, y entonces te dicen siempre, dale tu problema y trasladáselo, dale la carga a Dios, como para que eso te libera. El que logra hacer eso es como que aliviana un poco el peso. Exacto, sí. Y el doctor Víctor Frank, un judío que estuvo en campo de concentración en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Él justamente descubrió por observación ahí en el campo de que sobrevivían al campo de concentración las personas que tenían fe o que tenían una misión de vida que cumplir afuera, que se decían a sí mismos, mi vida vale porque yo tengo esta misión que cumplir. Claro. O sea, tenía un propósito de vida. Esas sobrevivían. Y aquellas que perdían la esperanza, aquellos que perdían ese norte de decir, yo tengo que salir para esto, ¿verdad? Esas morían. Y a partir de ahí, él justamente creó un tipo de terapia que se llama logoterapia.
que es justamente hacer que las personas encuentren ese propósito, esa misión de vida, y eso les impulsa hacia adelante. Claro, una motivación. Quien pierde la motivación en el día a día, ¿no? Sí, quien pierde la motivación entra en depresión. Y hasta apaga la maquinaria. O sea, comienza su sistema inmunológico a apagarse. ¿Sabe cuándo sucede eso? Muchas veces. Yo siempre le digo eso a las personas que están por jubilarse. Suele pasar. Claro. ¿Por qué? Pierde la motivación, porque antes su motivación, aunque no le gustaba su trabajo, era una motivación. Yo tengo que levantarme mañana a las 5 para irme a mi trabajo. Ese ya era para el cerebro, la energía y la fuerza para avanzar, para mantenerse fuerte. Pero cuando se jubila, si no, a veces me dicen, yo no voy a hacer nada, estoy cansado, no voy a hacer. Yo le digo, no, hace algo. No importa que sea otro tipo de trabajo. Ayuda, anda en tu comunidad, hace algo. Pero deporte, aunque sea, levantarse a andar en bicicleta. Algo que trascienda tu vida. Ajá, okay. Algo que salga de vos mismo, ¿verdad? Que digas, yo tengo que hacer esta labor, ¿verdad? Anda, ayuda en tu parroquia, ayudar a los niños, enseñar, hacer catequesis, lo que sea, que pueda dar a otros. Claro. Porque ahí está el propósito. Cuando no sucede eso, cuando dicen yo no voy a trabajar más, estoy cansado, trabajé 50 años, ya quiero descansar. Pierden el propósito. Pierde el propósito y el cerebro, nuestro cerebro, hace la lectura de, ya no tenemos más razón para vivir. Vamos a empezar a apagarnos y comienza a apagar el sistema inmunológico, comienzan las fallas, poco a poco la persona va y después, 1 año después, 2 años después, o está discapacitado ya o está muerto. Lo mismo suele suceder con los viudos, cuando todo su enfoque estaba en su pareja. Ya. Muere su pareja y ahí ya se queda sin motivación. Por eso tener una motivación superior, que es cumplir nuestro propósito de vida, cumplir esa misión de vida que tenemos, desarrollar nuestro talento, desarrollar nuestro potencial para ayudar a otras personas, eso nos enfoca hacia adelante, renueva nuestras fuerzas. Atendiendo a lo que decías recién de uno dice, no, ya no me voy a levantar, ya para qué me voy a ir quiero descansar, no quiero hacer más nada. La palabra tiene mucho impacto en nuestra programación neuronal, ¿verdad? Totalmente. Lo que nosotros hablamos, nuestro cerebro cree. Por eso yo siempre le digo a mis pacientes, a mis amigos, le digo, no hablen macanada. Claro. No digan macanada acerca de su propia vida, o de su marido, su esposa, de su hijo. No digan, no, ¿verdad? O de la vida, o de su trabajo, no maldigan. Maldecir significa decir mal, hablar mal. Claro. Tenemos que bendecir nuestra vida, porque nuestro cerebro cree lo que nosotros hablamos. Tendemos muchas veces a victimizarnos o a ser fatalistas en el sentido de todo en mi vida está mal. Exacto, quejarnos. Especialmente cuando ves las redes sociales y ves que la vida de los contactos que uno sigue, influencers y compañía, espléndida. Luego, está recorriendo el mundo. Luego está todo fantástico, decir super what the fuck, mi vida es desastre, ¿verdad? Exacto. Entonces, automáticamente la vida de uno se vuelve un desastre. Así mismo. Nuestro cerebro cree. Entonces, por eso es tan importante hablar bien. Aunque yo le solicito, no crees lo que vas a decir, le digo, esto vas a decir de tu vida, le digo. Pero me ponen carita así, yo no creo, no importa, habla. Hay que creer igual. Hay que hablar igual. Hablar igual y después vas a creer. Después tu cerebro va a hacer el clic. Pero no decir, por ejemplo, yo que ya soy viejo, No, tu cerebro dice, somos viejos. ¿Qué pasa cuando somos viejos? Vamos muriendo. Ajá, ok. Entonces... Soy pendex. Yo tengo 25 años. Claro. Cada año compro 25. Está muy bien, ok. Hay que engañar al cerebro entonces. Claro. Nuestra mente es engañable. Sí, exacto, sí. Cree lo que hablamos, ¿verdad? Yo tengo 25. Claro, o sea, como una especie de inteligencia artificial que hoy ya no sabemos. Yo a veces me llegan cosas, videos y demás, y ya no sé qué creer, si es real o no, ¿verdad? Por ahí uno tiene que tomar la decisión de creer o no creer, claro, como la existencia divina también, ¿no? Claro, uno toma la decisión de creer o no. Nadie puede obligarle a uno ni presionarle. Uno toma la decisión. Y uno toma la decisión de vivir bien también, empezando por el hablar bien. Motivarse a uno mismo. Sí, motivarse con palabras realmente. O sea, en ese sentido tuve una experiencia. Hace muchos años antes estaba haciendo mi tesis doctoral. Y mi tesis doctoral yo me encerré. O sea, que no existí por un año, no existí. Todo, me encerré.
Después estaba como yo tenía que entregar mi tesis en fines de septiembre, octubre. Junio, julio, siento un dolor agudo en el costado derecho. Me voy al doctor y me dice, esa es piedra en la vesícula. Me dice, tienes que operarte. Me dice, tienes que operarte. No dejes pasar porque mi doctor es muy chulinita. Me dijo, porque eso te puede dar una pancreatitis, te morí, bla, bla. Bueno, me dijo, operate ya. Y me dio ya el número del cirujano que tenía. Bueno, le dije, y como mi doctor es así argelito, entonces yo le dije, bueno, doctor, no le dije nada a él. Pues llegué yo en casa y yo hablé en voz alta. Yo me dije a mí misma, dije, yo no me voy a operar hasta que tenga mi título en mano. Claro. Así, hasta que tenga mi título en mano. Pasaron los meses, yo seguía haciendo mi tesis full. ¿Ya no te dolía más? Ya no, jamás no volví a sentir más, Robert, nada, no sentí nada, ninguna molestia, nada, sin un síntoma. Me olvidé de la piedra. Después yo, un 4 de noviembre, a las 16 horas, a la tarde, defiendo mi tesis doctoral. Bueno, paso, doctora, bueno, súper. Después, próximo jueves iba a ser mi graduación en el rectorado, era wow. Claro. Bueno, pero esa tarde, que yo defendí mi tesis, hasta esa tarde yo estuve bien. Martes, era un lunes, amanezco. Náuseas. Yo dije, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué estas náuseas? ¿Qué pasa? Después dije, no me diga que es la piedra, dije. Me acordé de la piedra de repente. Me voy al cirujano, saco una cita, me atendió rápido y me dice, sí, la piedra, tengo que operar. Claro, hay que operar. Y me dice, ¿qué fecha podés? Y yo le dije, próximo jueves, doctor, yo tengo mi ceremonia en el doctorado. Puede ser viernes, le digo. Yo olvidé lo que yo dije, ¿verdad? Después, puede ser viernes, le dije. Me dijo, bueno, me dice, me anota, viernes a las 7 de la mañana. Ok, le digo. Después, toda esa semana me victimicé porque no podía comer nada, porque tenía náusea, me sentía mal, ¿verdad? Entonces dije, ¿por qué me pasa esto? Y ahí, ¡cling!, me acordé que yo dije, cuando tenga mi título en mano me voy a operar. Claro. Jueves a la noche recibo mi título. Esa noche yo estaba en ayuna porque el otro día tenía que operar. A las 7 de la mañana el otro día me operan para sacarme la piedra. Se cumplió lo que yo dije. Se cumplió tu predicción. Exactamente. O sea, no una predicción, lo que vos misma pediste para vos en ese momento. Exacto. Hice una predicción sobre mi vida, ¿verdad? Desde esa vez nunca más hablé macanada. Fue un aprendizaje directo para mí, ¿verdad? Pero yo todo bien, todo lo sé, todo chulinita en mi vida. Nuestra mente es tan poderosa que podemos programarla o convencerla de tal cosa y funciona en base a esa reprogramación. Así mismo. Como una especie de autosugestión. Sí, como la visualización es muy importante. Bueno, ahí vamos a lo que dijo el doctor Sigmund Freud. Él, cuando habló de una estructura de la mente, habló de 3 partes. La parte consciente, subconsciente e inconsciente. La parte consciente es la que, por ejemplo, nuestro presente, aquí y ahora. Claro. Acá estamos en Radio 1000 hablando, una tarde perfecta, hambre espectacular, mi cafecito es riquísimo, todo bien. ¿Verdad? ¿Querés otro? No, tengo bastante todavía. Hay todavía, ok. Gracias, Robert. Bueno, ese es el consciente, la parte consciente. Ahora te voy a hacer unas preguntas para poder explicarte acerca de cómo funciona el subconsciente. Ya. Una pregunta. Robert, ¿vos tenés perro? Sí. Ok. Vos escuchaste mi pregunta. Entró por tu oído, a tu cerebro, a tu mente, automáticamente tu consciente tomó la pregunta y dijo a tu subconsciente, que es la segunda parte, dijo, subconsciente, ¿tenemos perro? Y él buscó en el archivo, el subconsciente, dijo, sí, te dijo, ok, gracias, dijo consciente, y ahí vos me respondiste sí. Okay. Fracciones de segundo, vos entraste en el archivo de tu subconsciente y sacaste la información. Bueno, así funciona el subconsciente. El subconsciente es un bagaje de información que está ahí, pero que vos podés quitar a voluntad o por un estímulo. En el caso, el estímulo fue la pregunta que yo te hice. Ese es el subconsciente. Bueno, y la tercera parte, el inconsciente, funciona de esta manera. Ahora te hago otra pregunta. Sí. ¿Cómo te sentiste en el momento de nacer? No tengo recuerdo, no sé. Exacto, no tenés. Pero hiciste el mismo proceso. Tu consciente le dijo, subconsciente, buscamos en el archivo cómo nos sentimos en el momento de nacer. Dijo, bueno, dijo, buscó. Y dijo, no hay nada. Acá dijo, en el subconsciente. Pero esa información está en el inconsciente. Ya. Porque en el inconsciente tenemos una memoria emocional desde el momento de la concepción. Hasta esa memoria
solamente emocional dura hasta que comenzamos a tener los primeros recuerdos, quizá a los 4 años, 5 años, ¿verdad? Bueno, esa zona de nuestro cerebro, de nuestra mente, mejor dicho, el inconsciente, no actúa por lógica, no actúa porque, por ejemplo, vos no podés cargar información lógicamente, no podés decir voy a estudiar para cargar mi inconsciente. Y según los científicos, el inconsciente es el que guía la mayoría de nuestras decisiones. O sea, el 70-75% de las decisiones que tomamos día a día están guiadas por el inconsciente. Por cosas que están ahí que no sabemos que están. Ni siquiera sabemos. No tenemos ni ahí idea. Ahí elegimos mal, por ejemplo, parejas. Cuando nos enamoramos, digo, ¡ay! Mi príncipe azul cielo, y ustedes los nenes dicen, ay, mi princesa rosadita. Y después, un año, 2 años, la bruja. Rayo lo que me casé con esta bruja, ¿verdad? ¿Por qué le elegí? Es que le elegiste guiada por tu inconsciente, ¿verdad? Entonces, y eso no tenemos acceso directo. Ahora, hay una manera de programar el inconsciente, ¿verdad? De programar y de desprogramar, ¿verdad? Sin entrar en el tema de hipnosis. Ajá. Justo te iba a preguntar eso. ¿A través de la hipnosis se puede o no? Y la verdad que ahora científicamente ya se considera que la hipnosis no es muy eficaz para eso. Podemos llegar a programar, pero dura un tiempo muy corto y después vuelve otra vez a su estado anterior, ¿verdad? Pero ¿es real la hipnosis? Es real. Pero yo no recomiendo la hipnosis. ¿Sabe por qué no recomiendo? Porque nosotros somos seres con libre albedrío. La hipnosis que hace, te duerme y entra el psicoterapeuta, el psicoanalista, entra por la puerta trasera en tu mente. Yo no quiero que alguien abra mi mente por la puerta trasera y me meta información que nada que ver conmigo, por ejemplo, ¿verdad? No sé quién tiene que ser, a quien confíe de esa manera, ¿verdad? Entonces yo no recomiendo eso. Hay otra técnica, ¿verdad? Pero ahí cuando el cerebro decide cuándo sacar información, que es la técnica de la terapia EMDR. Es la terapia que justamente yo estoy haciendo, con la que estoy trabajando, ¿verdad? Con esa terapia. ¿En qué consiste? Bueno, esa terapia consiste, es un nombre largo, te voy a decir, EMDR, terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, así se llama. Trabaja primeramente estrés postraumático, para sanar heridas emocionales. Porque las heridas emocionales, cuando no se sanan, se convierte en trastorno de ansiedad o en depresión, generalmente, ¿verdad? Entonces, una persona que está con una herida emocional que nunca trató, puede ser en la infancia, puede estar hasta en la panza, con el tiempo se puede convertir en una persona depresiva. Bueno, ¿cómo trabaja MDR? Nosotros tenemos 2 cerebros, cerebro intelectual y cerebro emocional, según la neurología, ¿verdad? El cerebro intelectual está... un segundito nomás. Sí. Te voy a correr un chiquito más. Ahí está. No quiero robarte el café, quiero acomodar nomás el micrófono. Iba a decir, ¿por qué quiero mi café, Robert? No, tranquila. No fue un acto inconsciente el mío. Una decisión inconsciente. Totalmente consciente fue. Bueno, con el MDR trabaja con... Bueno, tenemos 2 cerebros. El cerebro intelectual se encuentra en la zona frontal de la cabeza, acá, en esta zona. El cerebro emocional en la base del cráneo. Acá pensamos y acá sentimos, ¿verdad? Normalmente, eso un día tranquilito, por ejemplo, Robert, pasaste un día tranquilito, chile, así, pasaste recogiendo flores, comiste fruto, bla, bla, bla. A la noche, cuando estás haciendo en la etapa del sueño REM, sueño profundo, tus ojos, tus globos oculares se mueven involuntariamente. Normalmente. Nadie sabía por qué. Hasta que una doctora, justo una neuropsicóloga, la doctora Francine Shapiro, ella descubrió, no sé cómo descubrió, les quiero aprender a verla a esta doctora, descubrió que ese movimiento de los globos oculares lo que hace es conectar los 2 cerebros. Y cuando se conectan los 2 cerebros, se juntan ellos y todo lo que la información del día, de ese día, procesan, digieren juntos. Es como si fuera que el cerebro intelectual dice, hola cerebro emocional, vamos a trabajar juntos. Hola, le dice, y dice, esta información vamos a poner en esta carpeta. Hoy Robert probó un nuevo tipo de comida, le gustó la comida de Indonesia. Bueno, acá vamos a poner esta carpeta. Todo lo que aprendiste, tu vivencia, toda tu experiencia, ponen en orden. Eso es un día chill, tranquilito. Después dices, bueno, ahora vamos a dormir. Dices, van a hacer vos te despertaste, ni cuenta te diste que gran parte de la noche estuvo trabajando tu cerebro. Eso normalmente. Pero ¿qué pasa si un día vos tuviste un choque emocional? Por ejemplo, viste que un auto le atropelló a un perro, te enteraste de una noticia mala, un trauma.
Trauma puede ser trauma con T mayúscula, le llamamos, o trauma con T minúscula. Okay. Ese día... La pérdida de un ser querido. Eso es un trauma con T mayúscula. Uh-huh. Ese día, esa noche, tu cerebro se quedó en shock, recibió el golpe. Una herida se abrió en tu cerebro emocional. Uh-huh. El cerebro emocional es lo equivalente al inconsciente, según Freud. Ya. Entonces vos te quedaste así choqueado y esa noche no entras en sueño REM. Tus ojos no se mueven, uh-huh. no se conectan tus dos cerebros. Y la información que tenía que procesarse no se procesó. La herida que se produjo en tu cerebro emocional se queda abierta. Uh-huh. No se sanó. ¿Verdad? Y a partir de ahí, después amanecer, tener otra experiencia, claro. Pero a partir de ahí comienza a cambiar tu manera de pensar en forma negativa. El primer efecto es pensamiento negativo. Uh-huh. Esos pensamientos negativos te pueden llevar a pensar en forma depresiva o a pensar en forma ansiosa. Te puede llevar a tener ataques de pánico, de diferentes tipos de consecuencias, todas negativas. Uh-huh. Entonces lo que hace la terapia MDR es darle al cerebro la segunda posibilidad de procesar, o le llamamos reprocesar, eso que no pudo procesar en su momento. Uh-huh. ¿Cómo? Dentro del procedimiento, siguiendo un protocolo, tenemos un libro gordote así de protocolo, claro. ¿verdad? El libro gordo de Petete, uh-huh. ¿verdad? Entonces, con ese... yo te puedo decir, si vos estás en terapia, yo te puedo decir que muevas tus ojos, siempre guiándote, claro. siempre consciente. Okay. Vos sos el dueño del proceso, no yo. Entonces ahí le damos a tu cerebro solamente la herramienta que él necesitaba para reprocesar toda la información. Uh-huh. Yo no hago nada, tu cerebro hace todo. Ya. Y ahí pueden surgir recuerdos que ni sabías que estaban en tu cabecita. Yo tuve experiencia con pacientes. Una paciente, por ejemplo, me dijo, siempre consciente así uh-huh. totalmente, me dice, me vi a mí misma primero me dijo, de 3 meses de embarazo en embrión, era un embrión. Y me di cuenta que mi mamá estaba harta de mí, me dijo. Y dije, wow, okay. Dije, y ella lloró. Uh-huh. Era una herida emocional claro, muy fuerte. Vientre. Sí. Otra paciente me dijo, me vi a mí misma en la panza de mi mamá en el momento de mi concepción. Eso fue para mí wow, dije, en el momento de mi concepción, me dijo. Y estaba feliz porque mi vida estaba empezando en la panza de mi mamá. Me dijo, bueno, y seguimos la tanda de MDR. Y después me dijo, me vi otra vez ya de 2 meses de embrión uh-huh. y peleaba por mi vida, me dijo. Y me sentía tan sola, pero tan sola que estaba peleando por mi vida y nadie me podía ayudar, me dijo. ¿Por qué? Y yo le dije, ¿por qué crees que te sentías así? Y comenzó a pensar, ya sé por qué, me dijo. Porque mi mamá era madre soltera. Ajá. Y sus padres, cuando se enteraron que ella estaba embarazada, le dieron 2 opciones. Le dio la opción de abortar ajá. o casarse. Ya, okay. Y ella, la señora embarazada, estaba pensando nomás la posibilidad de abortar. No, es que intentó un aborto. Y ella supo que estaba en peligro su vida. La bebé de 2 meses, un embrión. En plena gestación. En plena gestación. Esas son heridas que yo voy trabajando con a medida que el cerebro va sacando a flote. No siempre surgen esos recuerdos, no siempre surgen. Pero cuando surge es porque el cerebro nos dice, ¡Ey! Aquí hay algo que trabajar. ¿Verdad? Hay un trauma ya hay un trauma en la panza, en la concepción. En la panza, sí. Porque hay justamente un archivo a nivel emocional desde la panza. Los sueños pueden ser también otra forma del cerebro de poder superar algún trauma, de darle un concepto, darle una estructura, darle una razón. Sí, darle una estructura, como decía, o sea, mostrarnos que algo no está funcionando bien. Puede ser también el los sueño. Los sueños, sí. No siempre. Hay sueños que son también macanadas, ¿verdad? Claro, sí, la película obvio. que vimos, o que comimos grande, antes cenamos grande, ¿verdad? Pero hay sueños que generalmente lo que son los de tipo repetitivo, ¿verdad? Ya. Entonces, sueños de angustia. Generalmente nos están hablando que hay alguna herida emocional que provocó un temor que no se superó. ¿Verdad? El sueño de angustia, por ejemplo, el sueño de caídas. Claro. ¿Verdad? Ahí está el famoso, ese sueño que volás. Sí. ¿Verdad? Que en algún momento creo que todos hemos soñado que volamos y de repente ya no podés volar. Exacto, y la angustia. Sí, así, ese tipo de sueños indican algo. Hay algo son repetitivos. Sí, una vez nomás, pues que no. ¿Verdad? Claro. Puede ser que hayamos visto una película sencillamente. Te preguntan, si no recordamos nada de nuestra infancia hasta los 13 años, no recuerdo cosas que mi hermana recuerda, ¿es normal?
La verdad que es un indicador a que hay alguna experiencia o todo ese periodo de su vida de que no se sintió bien. Ajá. O sea, debería... El cerebro borró esa parte. Exacto, bloqueó el recuerdo está adentro. Claro, borrar no se puede, pero lo puede bloquear. Sí, y a partir de ahí puede estar molestando. Con síntomas le llamamos, ¿verdad? Inclusive enfermedades físicas. Okay. El cáncer es una enfermedad muy psicosomática. Nosotros tenemos otro libro gordo de Petete con la terapia MDR que tratamos el cáncer. Es impresionante el componente emocional fuerte que tiene el cáncer. Sí, la mente tiene, comprobado ya en distintas áreas, la mente tiene un poder muy particular sobre el resto del cuerpo y es obvio, ¿verdad? Tanto sanador como todo lo contrario. Esa enfermador, vamos a decir. O enfermador, como esa famosa gente, creo que hipocondríaco se llama, es el término, ¿no? Sí, así mismo. Que viven enfermos y que se enferman, pero psicológicamente. Mente, sí. Pero lo peor es cuando de verdad hay una enfermedad, pero tiene origen psicosomático mental, de la mente. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes. Yo tuve varios pacientes que se sanaron de enfermedades inmunes cuando sanaron sus heridas emocionales. Un caso sigue de cáncer, eso fue impactante, de cáncer, porque mi paciente, cuando era la época de la pandemia, todo trabajaba por Zoom, 2021, y ella no me contó que tenía cáncer, no se le notaba. Claro. Me dijo, yo quiero trabajar contigo heridas emocionales. Hicimos el MDR. La primera vez ya su mente, su cerebro le mostró un recuerdo. Ella me dijo, me vi a mí misma de 3 años de edad y el amigo de mi papá estaba abusando sexualmente de mí. Me dijo, ¿eso es real o una fantasía? Me dijo, y yo le expliqué, si sale cuando está haciendo el ejercicio de MDR, es real. Y ya trabajamos directamente como algo real. Claro. Se sanó ya. Como un trauma ya original. Un trauma, sí, ya sanó ya, ¿verdad? Doctora, tenemos que hacer una breve pausa y continuamos con este tema apasionante que involucra tanto a nuestra mente como a nuestro espíritu en esta tarde perfecta. Escribiste un libro, doctora, Las ideas y los espíritus. Así mismo, escribí un libro en donde combino justamente terapia cognitiva con teología. Ya. Combino la terapia cognitiva, la terapia que trata los pensamientos, las creencias, las ideas. Ya. Y cómo eso se relaciona con el mundo espiritual, con la dimensión espiritual, y cómo nos puede servir para lograr un mayor nivel de bienestar mental y emocional. Estábamos hablando antes de la pausa de los traumas y fuera de micrófono decíamos, si no traumaste y no arruinaste a tu hijo, fallaste como padre, ¿verdad? ¿Cómo podemos revertir estas cuestiones, así como esta paciente tuya que te decían, no sabía que fui abusada y ahora lo sé? ¿Cómo podemos revertir el daño que hemos provocado o que ha provocado un tercero sobre nuestra familia o sobre nosotros mismos? Yo parto de la premisa de que todos tenemos nana en la cabecita, porque vivimos en un mundo caído donde pasan cosas malas. Lo querramos, no lo provoquemos nosotros, no, otras personas nos pueden dañar y esas heridas emocionales quedan y afectan negativamente. La famosa frase, el tiempo sana todas las heridas. O sea, que no es cierto, Robert. No es cierto. El tiempo no sana las heridas. Esa es una premisa con la que muchos nos criamos, ¿verdad? Exactamente. Y con eso nos justificamos en no hacer nada para poder sanar. Tiempo. Exacto. Entonces, el tiempo nomás va a sanar las heridas. Lo que hace el tiempo con las heridas emocionales es las transforma en enfermedades. Y como les dije, primeramente luego el cáncer o enfermedades autoinmunes. Entonces, a partir de ahí ya... ¿Qué hacemos? Bueno, en el caso de los padres que causamos daño a nuestros hijos y después nos damos cuenta. Entonces, así como te comenté recién, voy a contar al aire lo que mi confesión. Por favor. Tengo un hijo que ahora está en México haciendo su doctorado en su área de ingeniería cibernética. Y él tuvo 2 opciones: trabajar con robots humanoides allá en su estudio, o sea, en su tesis doctoral, o trabajar en el área de astrofísica. Entonces, él eligió astrofísica.
Cuando era niño, él amaba los astros. Desde ahí amaba, o sea, que no dejó de amar. Claro. Yo también amaba los astros, pero siempre vivía, o sea, que también yo le decía a mamá, yo quiero estudiar astronomía. Y mamá me dijo, no, eso no hay en Paraguay, busca algo que vos te ganes tu vida, bla, bla. Bueno, me frustré y me olvidé de sueño después, de niña. Mi hijo volvió a tener el mismo sueño. Y yo no recuerdo, Robert, pero él me hizo recordar y dije, sí, yo era capaz de hacer eso. En noviembre se estaba preparando para viajar a México, en este noviembre, y él me recordó, me dijo, mamá, ¿vos te acordás que cuando yo era niño, yo te dije, yo quiero estudiar astronomía? Y vos me dijiste, no, hijo, me dijiste así, no, hijo, claro, ni pienses, no haga eso. Acá en Paraguay no hay, ni una posibilidad. Vos vas a buscar algo que claro. Lo mismo que me dijeron a mí, yo volví a repetir. Y yo herí su corazón, había sido, que yo ni cuenta me dio. O sea, imagínate, le herí a mi hijo y pasé de largo sin darme cuenta que yo le herí en ese tiempo cuando él era niño. Y ahora, ¿cuántos años después él me recuerda eso? Y si él recordó es porque le dolió. Y seguía la herida abierta. Entonces, ¿qué hacemos si nos damos cuenta que le herimos a nuestros hijos sin querer, ¿verdad? Por supuesto, nadie quiere. Le pedimos perdón. El pedir perdón es muy sanador. Muy sanador. Para nosotros y para la persona a la que dañamos. Con humildad a nuestros hijos pedirle perdón. Porque sea sincero. Pero que sea sincero. Claro. Que sea sincero. No, bueno, entonces te pido perdón, ¿qué es lo que tanto? No, esa onda, porque ahí vamos a dañar más, vamos a provocar otra herida. Con nuestra soberbia vamos a provocar otra herida. Reconociendo nuestro error, que somos seres humanos. Ninguno de nosotros es todavía Superman, a pesar de que tu remera y tus superpoderes, ¿verdad? Todavía... Superpapá. Me regalaron el Día del Padre, el Superpapá. A pesar de eso, todavía cometemos errores. Con las mejores intenciones del mundo, igual cometemos errores. Entonces, reconocer nuestros errores y pedirles perdón, eso es muy sanador para la persona a la que herimos, ya sea nuestros hijos, cónyuge o ser querido, o ser no querido igual. También. Pero pedir perdón, eso es muy importante. Somos consecuencia de nuestra crianza, ¿no? Sí, somos consecuencia hoy de los aciertos y desaciertos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. O sea, es una especie de círculo que va de generación en generación. Alguien tiene que parar. ¿Cómo cortamos eso? A eso la Biblia le llama una maldición generacional. Que puede ir genéticamente, se va heredando la inclinación al mal o culturalmente, por aprendizaje. Por ejemplo, aprendimos que papá luego era mujeriego. Papá era mujeriego. ¿verdad? Y entonces yo soy otra vez, dice el nene, ¿verdad? Porque él vivió eso como algo normal. Y mamá no reaccionaba, mamá aceptaba todo, y seguía con él. Entonces, en mi cabecita, dice el nene, que está aprendiendo eso es normal, no es malo. Si mamá lo aceptaba, si papá hacía eso impunemente, entonces no está mal, y ahí aprende y vuelve a ser mujeriego, y después el hijo de él vuelve a mirarla, a observarla a su papá, y va de generación en generación el mal. Ahora, ¿qué pasa cuando, con un caso similar, por ejemplo, un hombre golpeador, un hijo que crece con un papá que golpea a su mamá, con una mamá que lo acepta, que es sumisa, que continúa, pero sabe que está mal? O sea, hoy con toda la información, con todo lo que uno recibe, sabe que eso no es correcto, una especie de sentido común. ¿Puede continuar con lo mismo o puede decir, esto no estaba bien, yo no quiero ser igual que él? Sí, existen dos posibilidades. Uno, repetir el modelo. Cuando la persona vive muy no consciente de sus propios pensamientos, no consciente de sus propios paradigmas, naturalmente fluye y repite el modelo negativo. Y está lo otro que dice, yo no voy a hacer. Entonces procura no ser y lo logra, busca terapia, hace su terapia, sana sus propias heridas y avanza en sentido contrario, no provocando daño. Y está también aquel, en el punto medio, que dice, yo no voy a ser igual que papá, pero no trabaja en su corazón todas las heridas que le provocó, o no voy a ser nunca como mamá, y después repite el modelo. A determinada edad dispara el modelo, y ese que a los 10 años, 15 años, 20 años, 25 años decía yo no voy a ser como papá, a los 35 termina siendo raro.
Okay. Y sin darse cuenta. Claro. Entonces ahí, por eso hay que buscar ayuda psicológica. Tenemos que esa idea de que el que está mal nomás busca ayuda psicológica es lo que tenemos que derribar. Eso no es así. Como ese tabú de el que va a un psicólogo está loco. Ya está crazy. No, entonces estaba mal visto antes. Todos necesitamos, porque como te dije, todos tenemos nana en la cabecita. Todos fuimos heridos alguna vez. Voluntario e involuntariamente vivimos en un mundo caído donde hay dolor y fuimos heridos. Hablando de repeticiones, escuché en más de una oportunidad decir, no sé, una hija que tenía un papá alcohólico va a buscar y va a terminar casándose con un alcohólico. Así sucede, sí. O tenía un papá golpeador, va a terminar buscando una pareja que la va a golpear a ella. Sí. O sea, repite la historia. Tendemos a tener esa conducta repetitiva. Y muchas veces dicen, vamos tomando el ejemplo de la hija que tuvo un papá alcohólico, dice, yo no voy a ser como mi mamá, yo no me voy a casar con un alcohólico. No. Dice, se casa y después se casa con alguien que es abstemio, que no toma. Okay. O que toma poco socialmente nomás. Ya no, yo me casé ya con mi marido que no es alcohólico. Y después de 5 años, 10 años, dispara el alcoholismo a su marido. Y ella dice, ¿cómo yo caí de vuelta en esto? Si yo me dije a mí misma que no iba a pasar por eso. Y ahí está el poder del inconsciente. Ya. Porque queremos repetir la historia para superar. Si ella no buscó ayuda psicológica para en terapia superar que su papá era alcohólico, entonces su inconsciente le empuja a buscar una persona igual que su papá para volver a pasar por lo mismo y superar lo que no pudo superar. Hay patrones que se van repitiendo. Sí, porque es como que el cerebro dice, tenemos que volver a pasar por lo mismo. Claro, que no lo hacemos de forma consciente. No es consciente, es inconsciente. Y ahí lo que yo tengo que tener cuidado. Si yo tuve un papá alcohólico o una mamá alcohólica, puede ser mujer también. Claro, si tuve una familia donde había muchas peleas, había violencia o hubo abandono de uno de los padres o los dos, ¿verdad? Busquen ayuda psicológica antes que eso se transforme en un problema mayor. Porque yo recibo pacientes, por ejemplo, con depresión grave, trastorno de ansiedad, ataques de pánico graves, ¿verdad? También personas que están metidas en adicciones fuertes, ¿verdad? Que se pudo haber resuelto el problema y no llegar a ese punto si hubiesen buscado ayuda antes, sabiendo ya mi situación. Yo sufrí mucho cuando niña, por ejemplo, dice, ¿verdad? Y mi papá sí, o me golpeaba mucho, o yo veía que le golpeaba a mi mamá. Busquen nomás ayuda psicológica. Ya. Porque las heridas no se sanan solas. El tiempo eso está no latente sana. Ahí. Ahí está ahí, y en algún momento dispara. O va a disparar como una enfermedad física o como un trastorno emocional o mental. El famoso se somatiza. Se somatiza, sí. Okay. Sí. Te preguntan, ¿cuál es la mejor forma de gestionar el duelo? El duelo, les voy a dar la mejor terapia para el duelo. Es la terapia justamente EMDR. Yo trabajo mucho con el duelo. Es una terapia muy rápida. No pasa por todo el proceso del duelo, porque generalmente dice, bueno, en 1 año, en 2 años vas a ir procesando. EMDR es muy rápido. Yo traté con viudas, por ejemplo, que en poco tiempo, ponerle 4 o 5 sesiones de MDR, ya estaba convertida en viuda alegre. Hablando en el buen sentido de la palabra. Claro, sí. De que ya procesaron su duelo, ya estaban sanitas. Claro. Y algunas menos todavía. Aquellas que tienen fe, más rápido. Okay. Más rápido. Eso, yo tuve viudas que fundamental. En 2 sesiones ellas estaban espléndidas. Espléndida. Trabajé muchísimo con viudas principalmente. Y puede ser que busquen después, en el caso que decidan rehacer su vida, buscar una pareja, alguien que sea similar a lo que era el marido, o buscan una persona totalmente distinta. Y depende de la experiencia que tuvieron con el marido. Y depende también de la reacción de su propia mente. Por ejemplo, para cubrir ese espacio que por ahí puede dejar vacío, ¿no? Si fue chulinita su marido, ¿verdad? Claro. De príncipe azul, ¿verdad? Entonces va a buscar a alguien parecido. Okay. Y si no es chulinita, no fue chulinita, sufrió mucho, puede ser que quiera repetir el modelo o que quiera correr. Así que corre, Forrest, corre, diga, ¿verdad? Y busque a alguien diferente. O que piense que va a poder cambiarle, así como no pudo cambiar al primero, va a cambiar al segundo. Sí, por favor. No, si comienzan a pensar así, corre, Víctor. Corre, Víctor. Así ya. Puede desencadenar
en depresión ya de adulto, cuando un niño a los 3 años fue dejado por sus padres viviendo con gente a quien no conocía? Totalmente, sí. El abandono. Sí, se abandono total. Como les digo, en la panza, heridas emocionales sufría en la panza. Yo tuve que tratar a los 50 años. Ya. Porque viene con X problema, ¿verdad? Y cuando hacemos la terapia MDR, el cerebro dice, ¡hey, acá hay algo! Claro. Dice, y nos muestra heridas que estaba de la panza. Ya, o cuando eran muy pequeñitos que ni siquiera tenían todavía una memoria consciente. Te preguntan, ¿cómo identificar síntomas de depresión cuando la persona no lo muestra? Dice, perdí una amiga, se autoeliminó, sí, y nunca nos dimos cuenta de que estaba mal. Sí. Saber escuchar. Saber escuchar. O sea, siempre hay un indicio. Por más que no quiera contar, muchas veces la persona que está con depresión o que está con idea suicida no quiere hablar, no quiere contar, algo se le va a chispotear. Tenemos que estar alertas y observar también, ¿verdad? Porque muchas personas que están en depresión tratan de que no se note, ¿verdad? Siendo más alegres o siempre inventando una alegría que no existe, ¿verdad? Pero miremos más allá. Por ejemplo, puede estar perdiendo peso, significa que no está comiendo. Si no nos da una explicación lógica de estoy con una dieta, bla, bla, bla. Si no tenemos esa explicación, ¿por qué está perdiendo de peso? No nos explica, entonces alerta. Si le notamos muy apática o no quiere reunirse con los amigos, ¿verdad? Sale de su rutina, se quiere quedar nomás en casa, solo, ¿verdad? O notamos en sus ojos tristeza, entonces son signos de alerta. Y hablarle. Hay también el mito de decir, no le hable si está con idea suicida, no le hable porque ahí más va a querer hacer. No, claro. Hay que saber acercarnos y escucharle, porque el escucharle puede salvar su vida. Hay como una especie de, no sé, leyenda urbana que dice, el que dice que lo va a hacer, no lo hace. Y el que no lo dice, de ese hay que preocuparse. Realmente no es cierto. Siempre hay un momento en que está pidiendo ayuda. Muchas veces no le escuchamos. Ay, ¿qué es lo que dice? Ay, por ejemplo, dice me voy a suicidar muchas veces. O quiero morirme, quiero matarme. Si dice, por ejemplo, quiero morirme, ya no encuentro sentido a mi vida. Y dice 1, 2, 3 veces, entonces alerta. ¿Verdad? No siempre nos va a dar una declaración de despedida. Claro. Pero esa idea. Y también, si estamos sospechando algo así como de una depresión, podemos hacerle la pregunta, ¿cómo te ves en el futuro? Y si la respuesta es no me veo en el futuro, urgente, hay que buscar la ayuda. Porque la persona que está con ideación suicida, que está con una depresión profunda, no se ve a sí mismo en su mente, claro, en el futuro. Sí. Entonces esa puede ser una prueba que pueden hacer. No me veo en el futuro, alerta roja ya. Te piden contacto, doctora. La doctora, el nombre te piden es Yamili Aguada. ¿Y dónde te encuentras? Pueden escribirme al WhatsApp del 0983 90 63 99. Me pueden buscar en las redes sociales, estoy en Instagram, TikTok. ¿Respondés ahí en Instagram? Sí, si te hablan, te buscan ahí. Sí. Ok. Bueno, hablando de eso, hoy, y volviendo al tema de la depresión, también es fácil, creo yo, darse cuenta por los posteos a veces de uno de tus contactos que algo no está bien, ¿no? Sí, hay personas que de esa manera piden ayuda levantando cosas. Sí, exactamente. Entonces, estar alerta. Si son amigos nuestros, si son nuestros seres queridos, no subestimar cuando están hablando de muerte, cuando están publicando cosas así, vamos a decir, oscuras, de mucha tristeza, mucho desánimo, y eso se está repitiendo. Entonces, no dejar pasar. Hablar, escucharles. Eso es lo que más necesitamos cuando no estamos bien, que se nos escuche. Y si no quiere hablar, quedarse nomás a un lado. Si es un amigo, un ser querido, acompañarle. Ahí estar nomás. Entonces la persona sabe que puede contar contigo. Hay una creciente, lamentable tasa de porcentajes de jóvenes que toman la decisión de autoeliminarse. Impresionante. Y cada vez parece ser más. Las estadísticas en Paraguay están subiendo, por año están subiendo. El año pasado 800
800 personas se suicidaron. Sí, 4 a 5 personas por día se están suicidando en Paraguay. La mayoría son jóvenes. El rango de edad más peligroso es de 15 a 29 años, inclusive más jóvenes. Y también, Robert, hombres. ¿Y a consecuencia de qué? Muchas frustraciones. Ya. ¿Sabe cuál es la base, la esencia? Muchas veces es la falta de amor. De amor en la familia. Siente que no tiene un hogar, tiene una casa, tiene padres a lo mejor que nunca ve, porque cada uno está en su mundo, los hermanos cada uno por su parte, se siente solo, sola, y ahí comienza a rumiar pensamientos. Rumiar se le llama a repetir, dar vuelta a pensamientos negativos, y ahí empieza a decaer. Bueno, el mundo, la actualidad, la tecnología, donde estamos todos inmersos, donde permanentemente estamos en el WhatsApp, estamos en el trabajo, llegamos a casa y empezamos a ver el Facebook, el Instagram, el TikTok, ignoramos al resto. Eso da también, o es una especie de caldo de cultivo para que un joven se sienta solo, se sienta aislado u olvidado. Sí, tenemos que compartir en familia, tenemos que escuchar activamente, tenemos que conectarnos emocionalmente con nuestros seres queridos. Esa conexión, ese vínculo emocional, tenemos que llegar al nivel de comunicación que nuestros hijos nos puedan contar cómo se sienten. Claro. No que después digan, yo a papá o mamá no le voy a contar, la vieja me va a garrotear si yo le cuento cómo me siento. ¿Verdad? O si le cuento lo que hice. Claro. Entonces no nos cuentan. Y si están pasando por algo malo y no nos cuentan a nosotros, que somos las personas que más podríamos ayudar, entonces se van a callar o le van a contar a un amigo que no va a saber cómo ayudarle. Claro. ¿Verdad? Entonces tenemos que conectarnos emocionalmente con nuestros seres queridos. Ese vínculo emocional en el cual ellos se sientan a gusto contándonos. Entonces ahí un llamado a papá y mamá. No se asusten de las cosas que sus hijos le cuentan. Claro. ¿Verdad? Escúchenle. Dios nos asusta las cosas que hacemos. Entonces nosotros no tenemos... Si dice mamá, ¿sabe qué? Tal cosa hice. Fumé marihuana. Claro. Ok, vamos a hablar sobre eso. No, pero no, por ejemplo, ¿qué dice cuando venga hijo? Papá vas a ver. Vas a ver ahora. Como antes, ¿verdad? Castigo, ¿verdad? Claro. No se hace eso, ¿verdad? Y justamente, la próxima ya no hablo, dice el chico. Claro. Y va a seguir fumando. La única diferencia va a ser que no te vas a enterar. Vas a seguir haciendo, pero no te vas a enterar. Entonces, es mejor escuchar y darle la oportunidad de que recurra siempre a nosotros para que nosotros le ayudemos. Pero no cerrarnos ni el castigo, claro. No, por favor. Vínculos emocionales, eso necesitan nuestros chicos. Vínculos. Dicen acá, mi marido y yo trabajamos prácticamente todo el día, pero en la cena tratamos de estar juntos o sí comemos juntos los fines de semana. Muchas veces no es tan importante la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo que le damos a nuestros hijos, que puede marcar la diferencia. Marca la diferencia. Y justamente esa capacidad que tengamos de escucharles y de que ellos tengan la libertad de hablarnos. Sin sentirse juzgados. Ahí dijiste la frase. No se tienen que sentir juzgados, se tienen que sentir ayudados. Dios a nosotros no nos puso en este mundo para juzgar, para condenar. Nos puso para ayudar y para amar. Nosotros no somos quien para venir a juzgar mal ajeno. Que a veces no podemos evitarlo, ¿verdad? El otro día, hablando con mi hijo, tiene un adolescente, el varón, de 16, y siempre cuando tenemos oportunidad tratamos de hablar, y yo trato de hablar mucho con ellos. Y le decía justamente eso. Yo cometí muchos errores, tal vez en el inicio de la crianza, porque uno no viene con un libro bajo el brazo. Y tenemos el sesgo de nuestra crianza anterior, donde muchas veces por imposición te ponían una idea y uno quiere transmitir lo mismo, ¿verdad? Entonces le decía a mi hijo, yo te pido disculpa y te pido perdón si alguna vez intenté imponerte una idea, porque ya era lo que yo pensaba. No tenés por qué pensar lo mismo. Y ese es un error que cometemos muchas veces los papás o los adultos, de creer que nuestros niños o nuestros hijos tienen que pensar, razonar y expresarse igual que uno. Exactamente. Que pedimos que ellos razonen y piensen y actúen como un adulto y tienen 5 años. Sí, exacto. O que tienen que ser igualitos a nosotros. Y pensar igual. Y que tienen que llenar nuestra expectativa también. Claro. Llenar nuestra expectativa.
Mi hijo va a ser... Yo no pude hacer esto, lo vas a hacer vos. Vas a hacer vos, ¿verdad? O mi hijo va a ser médico, porque yo soy médico, ¿verdad? O soy abogado, ingeniero, lo que sea, ¿verdad? Y hay que dejarle que elija su vida, va a ser. No. Claro. La vida de mi hijo es su vida, no es mi vida. Ellos tienen que tomar la decisión. La imposición muchas veces de determinados parámetros puede generar... Imagínate toda la vida estar haciendo algo que no te gusta porque papá eligió, mamá eligió por vos, ¿verdad? Eso va a traer, sí o sí va a traer una enfermedad. Claro. Y generalmente una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Porque la enfermedad autoinmune es el cuerpo atacándose a sí mismo, porque la mente se ataca a sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué yo no fui suficientemente fuerte para decirle no a mamá y a papá? Claro. Y ahora no sé cómo rayos salí de esto, de esta profesión que no me gusta, por ejemplo, ya es tarde. Entonces comienza a autocastigarse mentalmente, y entonces el cerebro hace la lectura, mira, no nos queremos, vamos entonces a autodestruirnos, y comienza una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Entonces, pero nosotros, en comparación, doctora, ya que tocas este tema, si no querías comer arroz, no te gustaba el arroz, te ponían arroz hasta que te morías de hambre y comías el arroz. Esa fue nuestra crianza. Sí. No había muchos recursos tampoco. No me quiero ir a lo de la tía. Te vas a ir a lo de la tía, ¿verdad? Y como hablábamos el otro día con un grupo de amigos, ninguno de nosotros aparentemente creció traumado. Aparentemente. Por eso digo, aparentemente. Pero hoy parece que tenemos la tendencia a permitir, a ser, no sé si más permisivos o contemplar de una manera quizás exagerada la libertad del otro. La libertad del otro. Sí. Específicamente de nuestros hijos hablando, ¿verdad? Sí. Y quizás, no sé, digo, no generó eso una generación más frágil como esta famosa generación de cristal sin capacidad de frustración, con una tolerancia muy baja a los problemas, al dolor físico, se lastiman y mira lo que me pasó, papá, y tal vez se tiene una picadura y nosotros nos quebramos el brazo en la bicicleta y seguíamos andando en bici. O sea, ¿no los hicimos un poco más blandos? ¿Sabes qué? Yo justamente pensé mucho sobre el tema de la generación de cristal. Yo trato desde adolescente para arriba, jóvenes, adultos. Yo no encontré jóvenes realmente frágiles. O sea que encontré jóvenes que ya no están dispuestos a soportar el abuso que muchos de nosotros soportamos en la infancia. Claro, no teníamos alternativa, ¿verdad? Nos garroteaban, o torturas psicológicas, ¿verdad? Claro. Y lo llamábamos bueno. O sea, toda la sociedad decía, es bueno. Porque si no, o se vaitan de ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Fuimos abusados y estábamos todos traumados. Sufrimos muchas veces enfermedad que nunca supimos que era por eso, ¿verdad? Y sufrimos las consecuencias. Hoy nuestros hijos pueden decir, no, yo no tolero el abuso, claro. ¿verdad? Entonces, realmente, yo observé mucho a los chicos. Yo no encontré chicos realmente frágiles. Encontré chicos que saben más, conocen más sus derechos, avanzan más, son más independientes, ya no son más dependientes tanto de papá y mamá para tomar decisiones, ¿verdad? Pero en sí, yo no le llamaría a esta generación de cristal. Sí, esa es mi opinión. Está muy bien. Te preguntan, uno de mis hijos no puede dormir con la luz apagada y peleamos con mi marido porque yo quiero dejarle la luz encendida y él dice que no. Tiene que encontrar la razón. ¿Cuándo empezó Pero es común eso que los chicos tengan miedo a la oscuridad. Sí, puede ser que sí, puede que tuvieron. No. Puede que no. Depende de cómo se le acostumbró. Ajá. Depende si no se le hizo tener miedo también. Muchas veces puede andar a dormir porque va a venir el cuculele. Claro. Entonces, exactamente. Entonces, depende de cómo se le crió. Okay. Y puede ir cambiando algo, un hábito que tiene que ir, puede ir de a poco, de a poquito cambiando. Ya. Pero ya tiene miedo, o sea, ¿qué hace? Porque quiere saber quién de los dos tiene razón. ¿Duerme con la luz prendida o le obligan a dormir con la luz apagada al pobre chico? No le obliguen. Okay. Hablen con él y vean a qué le teme. Pero vas a dormir más con la luz. No, así no trata de imponer. Sino encontrar qué está pasando por su cabecita, por qué no quiere apagar la luz. Yo le tengo terror a las arañas, dice, pero no recuerdo que me haya asustado nadie con una araña. Eso puede ser... Puede ser también que no recuerde nomás. Ajá.
O tal vez un día se asustó. O algún susto tuvo. O le picó la araña. Recuerden que no toda experiencia recordamos conscientemente, Claro. ¿verdad? Las fobias son tratables también, Son ¿no? tratables, exactamente. Hay gente que le tiene miedo totalmente. al número 13, Diferentes tipos de fobias hay, de miedos irracionales. Ya. Generalmente surgieron por causa de justamente miedos, sustos que nos pegamos, Claro. ¿verdad? O nuestra mente inclusive, por ejemplo, situaciones negativas que pasamos, nuestra mente busca un símbolo, por ejemplo, serpiente. Ya. Le tengo fobia a la serpiente, le tengo fobia a la araña, pero realmente eso para mí representa, por ejemplo, otra cosa. Por ejemplo, abuso que sufrí cuando chica o chico. Yo, por ejemplo, ahora que tocas este tema, yo le tenía terror a las películas de terror, pero me encantaba ver películas de terror de chico y después no podía dormir. Sí. Nos íbamos a dormir todos, mis papás apagaban las luces y yo me levantaba y prendía la luz, revisaba abajo de la cama. O sea, la parte consciente te dice, no va a estar el hombre lobo abajo de la cama o Drácula dentro del placar, pero igual revisabas todo y hasta que no revisaba no me quedaba tranquilo. Y sí o sí, 2 o 3 días dormía con la luz prendida. Así mismo, ¿verdad? Y me decían, no mires más películas de terror, pero daba gusto la película de terror. Lo negativo les tira, ¿verdad? Porque levanta nuestra adrenalina. Ajá, Entonces, okay. todo nuestro ser se halla con una sobredosis de adrenalina, donde vos ves la película, pero vos estás seguro, vos te sentís seguro viendo la película, porque no está por ahí el fantasma, el vampiro, ¿verdad? Pero ¿qué hace? También programa nuestra mente para el temor, ¿verdad? Okay. Y ahí surgen pesadillas, muchas veces no pueden más dormir los chicos. O sea, los niños no tienen que ver películas de terror no tienen o violentas. No. La verdad que nadie lo debería ver, Rob. Nadie, ninguno de nosotros. No. Tenemos que siempre cargar la información que cargamos en nuestra mente, tenemos que cuidar, porque conforme a lo que nosotros estamos viendo, oyendo, se va cargando la información en nuestra mente, y de nuestros pensamientos, creencias o ideas surgen nuestras emociones. Okay. Y a partir de nuestras emociones tomamos decisiones. Entonces, si yo cargo con cosas negativas, por ejemplo, asesinatos, sangre se derrama por todos lados, me salpica del televisor la sangre, ¿verdad? Entonces, no es algo positivo para mi cerebro. Para mi cerebro es real eso. Especialmente la parte inconsciente de mi mente, para él es real. No, mi cerebro inconsciente no dice, estoy viendo una película. Es real. Entonces, el miedo va a ser real también. Y eso se puede acumular, convertirse en un ataque de pánico. Muchas veces me viene con ataque de pánico y yo le digo, ¿a qué le teme? Y no sé, no sabe. Tengo que encontrar la raíz. ¿Y se encuentra? Se encuentra la raíz. Y con la terapia MDR, a veces el cerebro nos muestra, a veces no nos muestra, igual sana. Tenés que de todas maneras ir intentando leer. Realmente el cerebro lo nos muestra. Me dicen así mi paciente, me vi a mí mismo o vi esta escena, vi cuando mi papá le pegaba, en mi mente, o sea, surgen recuerdos del inconsciente, vi cuando mi papá le pegaba a mi mamá. Vi cuando le pegaba. Por ejemplo, un caso, ¿verdad? Una señora que me dice, no sé qué es lo que me pasa, no quiero verle a mi marido, no lo aguanto. Y hizo algo tu marido, no, él es bueno, él es tal, nombré luego, ¿verdad? Brad Pitt, paraguayo, ¿verdad? Sí. En todos los aspectos. Pero ella no quería saber nada. Le dije, entonces vamos a hacer MDR, a ver si tu cerebro nos dice algo, ¿verdad? Claro. Hicimos MDR y su cerebro le mostró a ella lo siguiente. Se vio a sí misma, se vio a sí misma en la cuna, bebé chica, mirando, y su papá le pegó a su mamá. Ella en su mente, era la figura masculina, fue el violento, papá. Y ahora, 35 años después, aflora ese problema. Exactamente. Y para su cerebro, figura masculina, el marido. Claro. Entonces, él es malo. El problema no era el marido inocente, era el papá cuando ella era bebé, ¿verdad? Y pues su cerebro dijo, este también es hombre, todos los hombres son iguales, no le vamos a aguantar. Ya tengo para decirle a la tóxica que sí, que a veces me mira con odio, le voy a decir, no soy yo, tienes que hacer la terapia con la doctora. Simpático. Y hicimos MDR, ¿no? Y ahí otra vez todo chulinita con su marido. Qué bueno. Bueno, doctora, podremos seguir mucho más tiempo, pero se nos termina la tarde. Ya llega Albertito Peralta con Jarro Café. Un placer tenerte por acá. Igualmente, Robert. Te volveremos a convocar en algún momento para seguir charlando. Este es un tema apasionante que
que podemos hablar horas, días sobre la cuestión mental. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación. No, por favor, al contrario, gracias a vos.